Tengan un muy buen día. Bienvenidos a un devocional más de la comunidad contigo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Papá amado, muchas gracias por este tiempo devocional. Gracias por la porción de tu palabra que vamos a abrir hoy día. Te rogamos que sea de mucho ánimo para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver todo lo que vivimos con esperanza, Señor, con la esperanza en Cristo. Y ayúdanos a estar mucho más seguros de esta esperanza y tenerla a la vista al leer y al reflexionar en el pasaje que vamos a abrir en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En mi departamento tenemos un pequeño arbolito, un pino, que ya hace varios años ha estado creciendo de maravilla. Sin embargo, por nuestro descuido, al no regarlo, en diciembre del año pasado, se secó completamente. Quedó totalmente amarillo y feo, totalmente seco. Entonces decidimos botarlo. Cuando llegó el día que estábamos a punto de deshacernos de este pequeño pino, me di cuenta que en la parte de abajo del tronco, en medio de toda esa sequedad y en medio de todo lo que parecía muerto, había pequeños rebrotes verdecitos. El árbol estaba reverdeciendo de a poquito. Y eso nos dio esperanza para mirar al futuro de este arbolito y pensar que en algún momento va a estar todo verde nuevamente. Entonces decidimos no botarlo. Algo así ocurre con Isaías capítulo 24. En el capítulo 13 de Isaías hemos comenzado una sección con palabras de juicio para las naciones, y esta extensión se ha extendido hasta el capítulo 23 y 24. Gran parte de esta sección que hemos visto es como si estuviéramos contemplando a este árbol seco, porque tiene palabras, esta sección contra las naciones, tiene palabras muy duras en cuanto al juicio divino. Entonces, al leer esta sección y al leer el capítulo 24 que nos toca hoy, tenemos también esa sensación. Tenemos esa sensación de que estamos contemplando un cuadro totalmente desolador de sufrimiento y sequedad. Sin embargo, en medio de toda esta sequedad, en medio de toda esta desolación, al igual que nos ocurrió a mi familia al ver el pino que tenemos en casa, en medio de toda esta sequedad y desolación del capítulo 24, vemos pequeños rebrotes que nos van a traer esperanza para el futuro. Leamos los primeros versículos de Isaías capítulo 24. Vamos a leer Isaías 24, los versículos del 1 al 4. Dice así: Miren, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Le sucederá tanto al pueblo como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque el Señor ha dicho esta palabra. De duelo y marchitada está la tierra. El mundo desfallece y se marchita. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. De esta manera tan dura es que comienza el capítulo 24 de Isaías. Y a lo largo de todo el mensaje de este capítulo, nos va a ir mostrando una imagen, un cuadro de duelo, dolor, clamor y desolación debido al juicio de Dios que ha llegado para castigar el pecado del pueblo de Dios y el pecado de las naciones. Se ve a la tierra como una planta seca. Fíjense el versículo 4. De duelo y marchitada está la tierra. El mundo
desfallece y se marchita. La tierra está marchita, llena de dolor, dolor que según el versículo 2 será un dolor que llegará a todos, del cual no se salvará nadie, dice. Le sucederá tanto al pueblo como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, etcétera, etcétera. Es decir, a todos. Sin embargo, en medio de toda esta aterradora profecía, hay dos partes que sobresalen como un pequeño rebrote verde en un árbol que está totalmente seco. En medio de toda esta calamidad traída por el juicio divino, hay dos rebrotes de esperanza. El primero, fíjense los versículos del 14 al 16 de Isaías 24. Dice así: ellos alzan sus voces, gritan de júbilo, desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. En medio de juicios terribles, en medio de dolor, duelo, clamor y desolación, hay un remanente que adora y glorifica el nombre del Señor. La segunda parte que nos trae, o este segundo brote de esperanza, mejor dicho, es el final del capítulo. Fíjense, al final del capítulo 24, la segunda mitad del versículo 23 dice así: el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Estos versículos apuntan al reino futuro y perfecto del Mesías, de Jesucristo. En el futuro, después de tanto dolor, de tanto clamor y desolación, está el reino de Cristo. Este versículo trae presente a nosotros la esperanza futura en Jesús. Entonces, un remanente que adora a Dios en medio de la calamidad, en medio de la dificultad. Y tenemos también la esperanza futura de un rey bueno. Son estos entonces los pequeños retoños verdes en medio de un árbol que está totalmente seco. Toda la destrucción y juicio de este capítulo 24 de Isaías se refieren en parte a la destrucción de Israel, Judá y sus vecinos, primero de mano de Asiria y después de mano de Babilonia. Pero parecen apuntar también a un tiempo de juicio futuro sobre toda la tierra, después del cual llegará el reino perfecto, eterno y justo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? Esto seguramente era de mucho ánimo para los lectores de Isaías en aquella época, que en algún momento ellos iban a ser exiliados. Entonces, con estos rebrotes verdes de esperanza, ellos podían ver con esperanza al futuro y a la dificultad. Pero esto también tiene algo importante para nosotros hoy. Todo esto nos recuerda a mirar al futuro con esperanza. Nos anima a que como iglesia podamos ser el remanente que adora a Dios incluso en medio de gran sufrimiento. El remanente que adora a Dios en medio de la dificultad, como veíamos en los versos 14 al 16. Y nos anima también a que como iglesia no perdamos la vista del futuro glorioso que nos espera en Cristo cuando Él vuelva a reinar, como hemos visto en el versículo 23. Oremos para que por la gracia de Dios y a través de la fe en Jesús, en medio de tiempos de sequedad y sufrimiento, podamos ver los verdes rebrotes y retoños de la esperanza
que tenemos en Jesús, que podamos ser nosotros las personas que adoren y glorifiquen a Dios en medio de la dificultad y el sufrimiento, y que podamos ser aquellas personas que experimenten la paz de saber que en el futuro disfrutaremos con nuestro Señor Jesús en su reino perfecto. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, muchísimas gracias por la esperanza que nos traes en esta mañana en tu palabra. Te pedimos que esta esperanza esté viva en nuestras mentes y corazones, que podamos ser la iglesia, el remanente que te adora en medio de la dificultad, y que podamos ser como iglesia aquellas personas llenas de paz que ven al futuro con esperanza, con la esperanza en Cristo, con los ojos puestos en Jesús. Permítenos esto, Señor, por tu gracia, por medio de la fe en Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con el devocional acerca del capítulo 25 de Isaías.